Bien chicos, ahora vamos a hablar de la parte de pancreatitis aguda, ¿no? Que es un proceso inflamatorio edematoso del páncreas. Recuerden que el 80% de las pancreatitis son leves, el 20% son severas, ¿no? A la leve también le llaman edematosa intersticial y a la severa necrohemorrágica. Y esta última es la que tiene mayor tasa de mortalidad, ¿no? La pancreatitis severa. Cuando nos preguntan, la causa más frecuente es el origen biliar, los cálculos pequeños, menores de 5 milímetros, que se pasan el cístico y se enclavan en la parte distal del colédoco. Eso va a desencadenar una pancreatitis aguda, ¿no? Entonces la patología obstructiva biliar es la causa más frecuente. Segundo, el consumo de alcohol crónico, un consumo de 40-50 gramos de etanol al día, a la larga nos lleva a un cuadro de pancreatitis, no solo aguda, sino también crónica, como vamos a ver. Las alteraciones metabólicas también, la hipertrigliceridemia, cuando los triglicéridos son más de 1000, la hipercalcemia nos produce pancreatitis. Fármacos, acá les han preguntado, tiazidas, furosemida, valproato, tetraciclinas, didanosina de la terapia con VIH, ¿no? Están asociadas a la producción de pancreatitis, ¿ya? Pancreatitis. Traumas directos también, trauma abdominal cerrado o posepre también desencadenan pancreatitis, ¿no? También las infecciones virales, acuérdate en los niños, este virus, parotiritis, está asociado a pancreatitis, ¿ya? Si ahí les ponen un caso clínico, niño con parotiritis, el causante de la fiebre urleana y hace dolor abdominal severo, debemos descartar una pancreatitis, ¿ya? La causa más frecuente es la obstructiva biliar, como hemos dicho. El alcohol es la segunda causa que produce un daño directo de lo que viene a ser las células pancreáticas, ¿no? Los acinos pancreáticos. Todo esto a qué lleva, ya sea un daño directo por alcohol o la obstrucción biliar, lleva a que las enzimas pancreáticas se activen de forma prematura. Esa es la patogenia, ¿no? Las enzimas pancreáticas se activan de forma prematura. Sobre todo esta enzima, la enzima proteolítica, la tripsina, la elastasa, se activan de forma prematura, ¿dónde? En los acinos pancreáticos. Normalmente se deberían activar en el intestino delgado, pero en este caso se activan de manera prematura en los acinos pancreáticos, y eso es lo que va a producir el edema, ¿no? A nivel del páncreas y hasta la necrosis o hemorragia, que ya es lo grave, ¿no? Cuando hablamos del diagnóstico, el criterio clínico es el más importante: el dolor abdominal en epigastrio, severo, súbito, ¿no es cierto? Severo, por eso es la causa más frecuente de abdomen agudo médico. Ese paciente que viene en emergencia con un dolor abdominal severo en epigastrio, que se irradia al dorso, en faja, en cinturón, esa es la semiología, ¿no? Se va en banda, en faja, en cinturón. Ahí nos debe hacer sospechar de pancreatitis. Y en la mayoría de los casos, la pancreatitis produce un hilo paralítico, por lo tanto tiene náuseas, tiene vómitos, tiene ruidos hidroaéreos ausentes. Y al final hace falla de órgano. Recuerden que la pancreatitis es una causa de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por eso la pancreatitis puede generar falla renal, falla respiratoria, falla hemodinámica, o sea, falla multiorgánica, ¿no? Eso puede causar la pancreatitis. Recuerden estos dos signos de severidad: la equimosis periumbilical, que se llama signo de Cullen, y la equimosis en flancos, que se llama Grey-Turner. ¿Ya? Grey-Turner, equimosis en flancos, ¿no? Esto que indica un hemoperitoneo. ¿Y cuando se produce eso en una pancreatitis? Cuando hay una pancreatitis necrohemorrágica, ¿no? Necrohemorrágica. ¿Cómo confirmas el diagnóstico? Con las enzimas, ¿no? Amilasa, lipasa. La amilasa y la lipasa se elevan, ¿correcto? La amilasa y la lipasa se elevan, y eso nos confirma la pancreatitis aguda, ¿no? Cuando confirmamos el diagnóstico, cuando estas enzimas se elevan 3 veces su valor normal. Ahí vamos a diagnosticar una pancreatitis aguda, ¿correcto? Y no se correlacionan con la gravedad, es decir, no dan pronóstico, solo nos dan diagnóstico, no se correlacionan con la gravedad.
Ahora, la cinética es diferente. La amilasa empieza a elevarse a las 10, 12 horas y permanece elevado por 3 a 5 días. En cambio, la lipasa se eleva a las 6, 8 horas, es la primera en elevarse, y permanece más tiempo elevado, 10 a 14 días. Y la lipasa es más específica y más sensible. Recuerden que si la etiología es por alcohol o triglicéridos, en la pancreatitis producida por alcohol o triglicéridos, chicos, la amilasa está normal. Por lo tanto, aquí nos sirve para el diagnóstico la lipasa. En caso de alcohol y triglicéridos, dosamos la amilasa. También cuando el paciente ya viene muy tarde. Si el paciente viene pasado las 72 horas de iniciados los síntomas, también dosamos lipasa. Porque si el paciente viene antes, podemos dosar la amilasa, pero pasadas las 72 horas ya no, porque la amilasa probablemente ya esté disminuida. Por eso en cuadros tardíos también hay de elección, es la lipasa, ¿correcto? Que es la que va a ser el diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, ¿qué vamos a evaluar en el paciente con pancreatitis aguda? El pronóstico, ¿no es cierto? El pronóstico. ¿Por qué? Porque vamos a tener la pancreatitis grave, pues. ¿Y cuándo es una pancreatitis grave? Cuando hay complicaciones locales o cuando hay complicaciones sistémicas. Por ejemplo, las locales, tenemos acá la más frecuente, lo que viene a ser el pseudoquiste pancreático, ¿ya? El pseudoquiste pancreático es la complicación local más frecuente. Es una colección generalmente única, ubicada en cuerpo, cola de páncreas, generalmente asintomática. Solo va a requerir vigilancia ecográfica, ¿no es cierto? Porque la mayoría es no complicado y miro y espero. Esa es la conducta. Miro y espero. Ya que la mayoría tiene resolución espontánea. Esos datos tienes que acordar. En el estudio de imagen te lo van a describir como una colección homogénea rodeada de tejido fibrótico, ¿no? Tejido de granulación, de eso está rodeado. Tejido fibrótico es una colección de jugo pancreático, pues, ¿no? Por eso te dicen colección homogénea, porque es líquido, rodeado de un tejido fibrótico de granulación. Por eso es que deben recordar también este dato, que el pseudoquiste se forma a partir de las 4 semanas. No es una complicación inmediata, es una complicación tardía. Por eso el dato clínico es que el paciente tuvo pancreatitis, ¿no? Y luego a las 4 semanas, 5ª semana, aparece una tumoración. O sea, ahí hay que sospechar del pseudoquiste pancreático, ¿correcto? Muy bien. Otra complicación es el absceso, ¿ya? El absceso pancreático también es otra complicación de la pancreatitis aguda. En este caso el paciente sí va a tener fiebre, va a tener dolor abdominal, va a tener leucocitosis con desviación izquierda, pero en la tomografía te van a describir como una colección de líquido, porque es pus más aire. Colección de líquido más aire, eso es absceso, ¿ya? Colección de líquido más aire, absceso. Muy bien. Y lo más grave ya es la necrosis, ¿no es cierto? Lo más grave. La necrosis es una zona de hipoperfusión en el páncreas, se ve como una zona heterogénea que no capta contraste. Así te la van a describir. Zona heterogénea que no capta contraste. Necrosis. Si no está infectado, es una necrosis estéril, lo cual tiene buen pronóstico. Miro y espero. La que tiene mal pronóstico es la necrosis infectada. Esa sí tiene mal pronóstico. 30% de mortalidad, la necrosis infectada. Y lo vas a sospechar cuando tiene fiebre, cuando tiene aire en la tomografía o cuando punzamos, punción, aspiración con aguja fina, el grano o el cultivo sale positivo. Esos son los criterios para pensar en una necrosis infectada, ¿no? Criterio clínico, fiebre, dolor abdominal, mala evolución, porque el paciente empieza a evolucionar mal. Presencia de aire en la tomografía. O a la punción, aspiración con aguja fina sale positivo. Ahí decimos ya que es una necrosis infectada. Y esta es la principal causa de muerte, ¿ah? La necrosis infectada es la principal causa de muerte tardía. Cuando te dicen acá, ¿de qué se muere un paciente con pancreatitis? La mortalidad del paciente con pancreatitis, chicos, en la primera etapa o en la primera fase, que es las primeras 2 semanas, se muere de falla multiorgánica. En cambio, en la segunda etapa, en la etapa tardía, pasadas las 2-4 semanas, se muere de necrosis infectada. Esas son las 2 principales causas de muerte. Precoz, la falla multiorgánica; tardía, la necrosis infectada.
son las principales causas de muerte en pancreatitis, ¿no? Por eso tienes la clasificación de Petrov, que justamente evalúa necrosis y falla de órgano. Entonces, si te dicen no hay necrosis, no hay falla de órgano, leve. Necrosis estéril, falla de órgano transitoria, menos de 48 horas, moderada. Si te dicen necrosis infectada o falla de órgano persistente, más de 48 horas, grave. Si te dicen infectada más falla de órgano persistente, eso es crítico, ¿no? Esa es la clasificación de Petrov. Y recuerden que moderada, grave, crítica se maneja en unidades de cuidados intensivos. La moderada, la grave y la crítica. Muy bien, ¿cómo evaluamos el pronóstico? Tenemos ciertos marcadores, por ejemplo acá tienes a Ransom. Ransom te evalúa el pronóstico en pancreatitis. Son 5 parámetros que se miden al inicio, al ingreso, y 6 a las 48 horas. Y sumas el puntaje total. Si cada parámetro está alterado, tiene un punto. Entonces acá tenemos al ingreso, la edad más de 55 años, leucocitosis, hiperglicemia, TGO y LDH. Ese es el ingreso, ¿no? A las 48 horas hematocrito, urea, calcio bajo, el mal pronóstico, insuficiencia respiratoria, déficit de base, déficit líquido. Ya está. Le doy un puntaje. Sale más de 3, mal pronóstico. O Apache, que tiene mayor predicción, mal pronóstico, ¿no? Apache es también score que se evalúa en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? El score de BISAP, de las iniciales, urea, alteración de sensorio, SIR, SEDA, derrame pleural. ¿Dónde se localiza el derrame pleural en pancreatitis? En el lado izquierdo. Un derrame pleural indica mal pronóstico en pancreatitis, al igual que el calcio bajo, indica mal pronóstico. BISAP más de 2 puntos, mal pronóstico. Y Marshall evalúa la falla de órgano. Eso evalúa Marshall. Falla respiratoria con PAFI, falla renal con creatinina, cardiovascular con presión arterial sistólica. Eso mide el score de Marshall. Más de 2 indica falla de órgano, ¿no? Transitoria, menos de 48 horas, porque responde el manejo médico. Persistente, más de 48 horas. La obesidad también viene a ser un marcador de mal pronóstico. Y la prueba bioquímica ideal que evalúa el pronóstico, PCR. ¿Por qué ideal? Porque es buena, barata, no invasiva y que se correlaciona bien con el pronóstico. Por eso es la prueba ideal, ¿no? La tenemos a disposición, por lo tanto la podemos utilizar. En cambio, interleuquina, procalcitonina, que también nos dan mal pronóstico en pancreatitis, son más exactas que el PCR, pero no son prácticas, ¿no? Están a disposición. Pues el PCR es la prueba bioquímica ideal, porque está a disposición, es buena y no invasiva. Si hemos determinado con estos marcadores que la pancreatitis es potencialmente grave, a las 72 horas le pido tomografía. ¿A quién pido tomografía? Cuando es una pancreatitis grave. Ahí le pido tomografía. ¿A cuánto tiempo? A las 72 horas. Y voy a sumar 2 marcadores acá. Baltasar, ¿ya? Que es sin contraste, la tomografía sin contraste, y la necrosis, que se evalúa con la tomografía con contraste, ya que sabemos que la necrosis es una zona heterogénea que no capta contraste. Muy bien, Baltasar A, como están viendo, normal, tiene 0 puntos. Baltasar B, edema de páncreas. Baltasar C, colección o compromiso de la grasa peripancreática. Cuando dicen compromiso de la grasa peripancreática es ese. En D es colección, una colección de líquido. Y así es 2 o más colecciones de líquido, o basta que haya aire, gas, es de frente cuando hay aire, gas, o 2 o más colecciones de líquido. Y le das un puntaje, pues, ¿no? Baltasar A tiene 0 puntos, B1, C2, D3, E4. Le das un puntaje. Y a eso le vas a sumar, a ese puntaje Baltasar, le sumas el porcentaje de necrosis, ¿no? Si se necrosa menos del 30%, 2 puntos. Del 30 al 50%, 4 puntos. Más del 50%, 6 puntos. Entonces el porcentaje de necrosis lo sumas con el porcentaje Baltasar para sacar el índice de severidad tomográfica, que es mal pronóstico cuando es más de 7.
un índice de severidad tomográfica más de 7 indica mal pronóstico. Asumado Baltasar más el porcentaje de necrosis. Muy bien. ¿Y tratamiento? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Lo que viene a ser la dieta absoluta, ¿correcto? La dieta absoluta, es decir, el NPO. El NPO. ¿Qué más? La reposición hidroelectrolítica. La reposición hidroelectrolítica es muy importante en el paciente con pancreatitis. ¿Por qué? Porque el paciente pierde líquido por tercer espacio. O sea, hay que pasarle cristaloides, que son de elección. Y acá un poco mejor es el lactato de Ringer, es mejor que el cloruro de sodio, porque el lactato de Ringer tiene actividad antiinflamatoria. Entonces es un poco mejor que el cloruro de sodio, ¿no? Le pasamos 250, 500 mililitros por hora. 250, a 500 mililitros por hora. O sea, hay que hidratarlo bien al paciente. Pasarle oxígeno, se está desaturando. Sus opioides para calmarle el dolor, porque el paciente ingresa con un intenso dolor, petidina, ¿no? Y soporte nutricional cuando es grave. Cuando la pancreatitis es grave hay que dar soporte nutricional. Y la delección en la vía enteral, le colocamos su sonda nasoyeyunal, ya que la vía enteral, recuerden, es la que más baja la translocación bacteriana. Es decir, con la nutrición enteral, chicos, nosotros evitamos la infección en pancreatitis. Esa es la mejor forma de evitar infección, dando un adecuado soporte nutricional a través de la vía enteral con sonda nasoyeyunal, porque esa es la que baja la translocación bacteriana, ¿no? Cuando hemos demostrado recién que hay infección, ahí damos antibióticos. La profilaxis antibiótica no ha demostrado eficacia en pancreatitis, así que no hay profilaxis antibiótica en pancreatitis. Pancreatitis hay tratamiento. Cuando has demostrado que el paciente tiene fiebre, tiene aire en la tomografía o el PAF salió positivo, o sea, los criterios de infección, ahí damos antibióticos. Y los de elección son los carbapenem, que tienen buena penetración en tejido pancreático, ¿no? Meropenem, imipenem, etc. Y el último recurso es la cirugía. Ese es el último recurso. Y ahí tienen que acordarse ya del famoso step up, ¿correcto? Step up. ¿Y en qué consiste el step up en pancreatitis? En que vamos a ir con los procedimientos menos invasivos al más invasivo. O sea, antes al paciente con pancreatitis, ¿no? ¿Cuándo se operaba? Cuando el paciente tenía necrosis infectada, cuando tenía abscesos, ¿no? Todo lo que es infección, falla de órgano persistente, refractaria a manejo médico, hay que operarlo. Entonces, pero básicamente la infección era el criterio cardinal para operar en pancreatitis. Y le hacíamos la paratomía exploratoria, pero ahora no, hay procedimientos menos invasivos. Comenzamos con drenaje. Cuando hay infección en pancreatitis hay que evaluar la posibilidad de drenaje, que se puede hacer por vía percutánea o vía endoscópica. Si en caso el drenaje no es efectivo, no se puede realizar, ahí hacemos la necresectomía, pero mínimamente invasiva, que se puede hacer por vía endoscópica o por la técnica llamada BART. ¿Qué significa BART? Debridamiento retroperitoneal video asistido. ¿Ya? Debridamiento retroperitoneal video asistido. Entonces esas son las técnicas mínimamente invasivas. Y tercero, la laparotomía exploratoria. La laparotomía exploratoria, es decir, la necresectomía, pero abierta, ¿no? Abierta, necresectomía abierta, ¿no? Entonces, esa es la secuencia. Vamos de menos a más. Drenaje, necresectomía mínimamente invasiva y el último recurso, que ya casi no se hace, viene a ser la necresectomía abierta. ¿Por qué? Porque esta se asocia a mayor complicaciones, mayor mortalidad, etcétera, ¿no? Por eso se prefiere las técnicas mínimamente invasivas. ¿Y cuándo iniciamos tolerancia oral? Iniciamos tolerancia oral cuando el paciente ya no tiene dolor, tiene apetito, tiene ruidos y horarios positivos. Entonces el paciente está sintomático, tiene apetito y tiene ruidos y horarios positivos, PCR amilasa normal, hay que iniciarle la tolerancia oral. Con dieta líquida, luego le progresamos a dieta blanda, luego ya dieta sólida total, ¿no? Muy bien.